La figura del vampiro está en una etapa muerta. Prácticamente ninguna industria apuesta por ellos para las fechas en que sale este video, y es entendible. Después de ser por siglos una entidad temida en multitud de culturas que los idolatraron y adaptaron a las diferentes artes que iban apareciendo, llegó el siglo XXI para comercializarlos salvajemente mediante dos medios siempre populares, el cine junto a la literatura, los cuales fueron confabulados por editoriales y productoras avarientas que trazaron planes de mercado para adaptaciones de sagas de aceptables para abajo, que terminaron por lo que es un chiste para muchos, pero una maravillosa interpretación para unos pocos, que de verdad piensan que algo puede rescatarse de tan paupérrima visión de este monstruo clásico. Prácticamente la generación nacida dentro de las últimas 2 décadas ha tenido la desdicha de criarse con la versión que mató a estos seres, convirtiéndolos en bromas cada vez más sin gracia, no solo por malinterpretar lo que en realidad significa vivir eternamente al servicio de los placeres del cuerpo y la sangre, sino por distorsionar al punto de eliminar por completo rasgos importantísimos de los vampiros que siempre habían servido como diferenciador, por lo menos en lo estético, de otros monstruos tales como el hombre lobo, brujas o demonios, como su habilidad de transformarse en niebla, murciélago, trepar como insectos por cualquier superficie o invadir la mente de sus víctimas hasta volverlas locas. Hay historias que rescatar, desde luego, pero en general el género mismo que habían creado está muerto, abarrotado por cientos de trabajos de pésima calidad, lo que provoca un distanciamiento y apatía del público a las grandes obras que estos chupasangre han dado, por considerar que no pueden aportar algo más allá de los cánones establecidos por la tristemente famosa Crepúsculo. Porque las grandes obras de los vampiros solo pueden ser apreciadas si se llega a ellas mediante ficciones excelentemente desarrolladas que rescatan todo lo que los hacía tan atractivos sin llegar a complicarse demasiado, pues también es cierto que incluir de todo podría generar el efecto contrario. Es en este panorama donde entra Vittorio el vampiro. Esta es una novela corta escrita por Anne Rice, una autoridad en el campo de la literatura de horror y erótica con tintes góticos, conocida principalmente por ser la autora de Entrevista con el vampiro, novela que se adaptó en la famosa película homónima de 1994 con un elenco de lujo que incluía 3 galanes de la época junto a una pequeña promesa actoral que años después ganaría un lugar entre los fanáticos de los cómics. Escrita en 1999 dentro de la corta antología titulada Nuevas historias de vampiros y perteneciendo al inmenso universo creado por Rice desde 1976 con el popular personaje de Lestat siempre como anfitrión o eje de las historias, esta novela tiene la ventaja de leerse como una trama fuera de los eventos de dicho universo, pues los sucesos están aislados del gran arco al tiempo que es una historia autoconclusiva con sus propios personajes y sin casi referencias a los libros de las crónicas vampíricas. Algo así como las series de Marvel para Netflix, las cuales pueden ser tomadas como productos separados aun cuando hacen parte del gran universo cinematográfico Marvel. La historia es una narración en primera persona de Vittorio, un vampiro con 5 siglos a sus espaldas, quien llegado a un punto de su inmortal existencia decide relatar sus memorias casi como una confesión de las desgracias por las que ha pasado, convirtiendo al lector en su silencioso confidente. Aunque se enfoca únicamente en el origen de su condición vampírica y los efectos que ésta trajo a su vida, obviando todos los años desde ese momento hasta su presente, lo cierto es que no se hacen necesarios, dado lo atrapante del relato desde el punto en que se cruza con lo paranormal. Vittorio Di Ranieri es un aristócrata italiano de 16 años que ha pasado su existencia gozando de los privilegios de su condición con un futuro prácticamente marcado como sucesor de las tierras de su padre junto al castillo en el que vive con su madre, sus hermanos, tías, tíos y los sirvientes y guardias más cercanos. Pero aún teniendo al mundo bajo sus pies desde el nacimiento, lo cierto es que Vittorio está lejos de ser el esperable zángano noble de arrogante actitud típico de historias con protagonistas de orígenes similares. Todo lo contrario, es un activo joven de buenos modales, dotes diplomáticos, ágilmente, entrenado como un valiente caballero bueno con la espada y los cuchillos, pero también como un hábil cazador capaz de moverse con soltura y sobrevivir a la dura naturaleza con una inigualable predilección por el arte por encima de todo, siendo un ferviente seguidor del trabajo de Fra Filippo Lippi, un pintor italiano real, cuyas obras de temática religiosa, realizadas con un elegante estilo sin igual, son motivo de largos debates entre Vittorio y su padre. La primera parte se centra en explorar al protagonista en su estado más puro e inocente, conociendo las ideas,
pensamientos y sueños que llenaban su mente en aquel tiempo, mientras explica de forma rápida pero concisa detalles como la relación con su madre y hermanos, la estructura del castillo con algunas de sus zonas, la relación con los pobladores del pueblo más cercano o el ambiente religioso que se libra cada vez más en deterioro por cuestiones indescifrables en su inicio, como si un gran mal se fuera ciñendo poco a poco sobre el hogar de los Ranieri. Todo esto puede parecer algo aburrido y ciertamente es la parte más floja del libro, pero sirve tanto para dejar un personaje principal bien cimentado como para crear un contraste inesperado al momento de hacer chocar el mundo mortal de nobles, campesinos, sirvientes y caballeros con el de los demonios chupasangres de las tinieblas. La segunda parte. Se supone que los vampiros no son seres por los que sentir admiración sino repudio, ira y miedo por su naturaleza cruel e inhumana, y Vittorio el vampiro cumple a la perfección con esta meta. En menos de 300 páginas, Rice devuelve a los hijos de la noche la faceta de aterradores asesinos movidos por su sed de sangre por la que matarán a todo ser vivo sin distinciones. No importa que sean niños, ancianos, retrasados o tullidos, todos se convierten en ganado para los degenerados banquetes de inquietante seducción que realizan los vampiros, toda una macabra perspectiva desaparecida del imaginario actual sobre ellos. Las descripciones más depravadas de escenarios de pesadilla, como cocinas humanas operadas por campesinos desprovistos de partes de sus cuerpos y cualquier atisbo de razón, masacres a poblados enteros, succión de sangre hasta convertir los cuerpos en patéticas carcasas vacías, o la manipulación de nuestro desgraciado protagonista para rebajar su moral a enfermizos niveles propios del infierno, son solo uno de los puntos fuertes de la obra, pues lejos de ser solo eventos puestos pretenciosamente para generar una reacción extrema en el lector, sirven para dar una idea de cuán alejados se encuentran estos monstruos de cualquier pizca de similitud o acercamiento moral y espiritual con los mortales, como tratan de hacer creer los trabajos más cutres de vampiros. Estas criaturas han renunciado a ser humanos no solo por los ya conocidos placeres de la carne, la seducción de la inmortalidad, obtener un poder sobrenatural con el que someter a cualquier hombre o darle la espalda a Dios, cualquiera sea la idea que se tenga de él, sino como medida desesperada por ser siquiera merecedores de un amor imposible para la condición humana, una irónica trampa que convierte al sentimiento más bello en la condena eterna. Vittorio el vampiro es una novela idónea, tanto para el que gusta de los seres de ultratumba y quiere disfrutar de una historia que rememore la razón por la que los adora, como para aquellos que no tienen ninguna idea sobre ellos, pero desea darles una oportunidad. De hecho, es con esta segunda clase por la que la obra brillará más. El trabajo de Anne Rice es un mastodonte al que hoy es común criticar y desprestigiar con el extra de una curiosa vida llena de conflictos con la religión, olvidando la magnífica tarea que esta mujer hizo por reinventar a los vampiros, y este libro es una prueba de su calidad de escritora. Con una narrativa intensa que nunca suelta al lector, Rice consigue preservar a lo largo del relato un suspenso digno de una historia detective y un terror que se cuela tanto a nivel superficial con las descripciones de las barbaridades que van sucediendo, como en un plano más íntimo y espiritual, con los afanes del trágico héroe por saber si la locura se ha apoderado de él ante semejante nivel de maldad surrealista a la que se ve expuesto, y su temor por perder el alma, junto a la triste destinación de convertirse en uno de los demonios que tanto odia, viviendo eternamente cegando y viendo cómo las almas de sus víctimas que se esfuman ante sus colmillos asciende tranquilamente a una dimensión superior de luz a la que nunca podrá ir.